anuncia, pues nosotros vamos hoy a tener el repaso de la última clase que dimos sobre este tema que estamos ahora considerando, como es la distorsión. Realmente el mensaje, o sea, la clase trata sobre la distorsión que hace el movimiento mesiánico del mensaje paulino de la justificación por la fe. Ese es el asunto. No estamos refiriendo tanto a la justificación por la fe como la distorsión que el judaísmo mesiánico hace sobre ese mensaje que Pablo predicó a los gentiles y que está tan claro en sus epístolas. Bueno, vamos a ver si pueden salir ahí los correos que recibí en mi computadora sobre quienes estudiaron en la clase. Primero que entró fue Elizabeth. Después el de Abby. Después entró otro de Abby. De Eduardo y Maite. De Avalis. De Anelis y Rosario, que no están aquí. La primera pregunta dice: ¿en qué fundamentamos el argumento lógico? Bueno, Sara no pudo venir, la primera que respondió las preguntas fue ella, y entonces ella le encomendó a Jenny que le respondiera por ella aquí en la clase, así que esta hoja que va a usar Jenny es la de Sara. Entonces la primera pregunta le corresponde responder a Jenny: ¿en qué fundamentamos el argumento lógico? La pregunta número 1. En las condenas a muerte de la Torá. ¿Está bien esa respuesta? Sí. En las condenas a muerte de la Torá. O sea, el argumento lógico lo fundamentamos en eso porque bien explicamos en la clase, si la teoría del mesianismo, de que de la Torá no ha cambiado ni una jota, ni una tilde, ni una letra, nada ha cambiado, pues entonces hay que aplicar esas condenas a muerte, que son bastantes. Si no se puede aplicar, entonces que la Torá cambió. Esa es la lógica de este tema. La segunda pregunta: ¿cuál es la regla fundamental de la hermenéutica bíblica? Y esta le toca a Abby, la primera pregunta, la segunda pregunta. Abby está aquí, bueno, pues Ariel. Dice que la escritura debe ser explicada por la escritura. ¿Está bien así? Sí. Esa regla es fundamental. Hoy más que nunca hace falta tener muy en cuenta eso. ¿Quieres explicar un texto de la Biblia que no se entiende bien? Se explica a través de la Biblia. Los teólogos dan explicaciones, los rabinos están dando explicaciones, los pastores están dando explicaciones. Ninguna de esas explicaciones puede ser el fundamento de lo que nosotros creamos de la Biblia. No puede serlo. Porque cada uno tiene su... Hace unos días conversaba con alguien y me dice así de esta manera: la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es una metáfora. Solamente es literal lo que dice de Cristo. O sea, la confesión acerca de Cristo en el carne, nada más eso es literal. Lo demás todo es metáfora. Yo digo, bueno, entonces, ¿qué voy a creer tu metáfora? O la interpretación que tú haces de la metáfora, y el otro hace otra interpretación porque es una metáfora. Eso es peligroso. Nosotros tenemos que creer que lo que está escrito en la Biblia es la revelación de la palabra de Dios. Que hay símbolos en las profecías simbólicas, correcto, que hay símbolos en las palabras, correcto, pero no podemos decir que la Biblia de Génesis Apocalipsis es metáfora, porque entonces ya eso es muy peligroso. Ya eso es lo que dicen los cabalistas. ¿Ves? Que lo que dice Dan Ben Abraham, que el Nuevo Testamento está escrito con símbolos escondidos y que hay que interpretación, hay que tener el conocimiento, los niveles de revelación o de interpretación para poder entender eso. Ya entonces tengo que creerle a Dan Ben Abraham. Ya yo no puedo creer en el Nuevo Testamento leyendo yo directamente. Tengo que creerlo a través de que otro me diga. Por eso es que esta regla de hermenéutica que se enseña en todos los seminarios es básica. Es la regla más importante. La Biblia se interpreta por la Biblia. No puede haber otra cosa. ¿Entendieron la idea? Esa pregunta es muy importante. La tercera pregunta dice:
¿Cómo dice Deuteronomio 12:32? Eduardo, ¿cómo dice Deuteronomio 12:32? Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ellos y de ellos quitarás. ¿Correcto? ¿Alguien así? ¿Alguien otro demás así? Sí. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Eso es lo que aparece en la Torá, porque Deuteronomio es parte de la Torá. A la palabra que Dios ha revelado, no, nosotros insistimos muchas veces en que no se le puede quitar, pero ahí dice que no se le puede pedir. No se le puede ni añadir ni quitar, es lo que dice la Torá. Vamos a ver, ¿cuáles fueron los 3 artículos que Jesús añadió al mandamiento de la Torá que dice no matarás? Bueno, encontramos esto aquí ahora. Que Jesús, en contra de eso que dice la Torá, pues añadió 3 artículos a este mandamiento que no existían. ¿Cuáles son? Le toca a Maite la pregunta. Artículo 1. Enojo. La condena es juicio. Artículo 2. Dices, necio, culpable ante el Sanedrín. Artículo 3. Dices, fatuo, la condena es el infierno. ¿Está bien? Esos 3 artículos Jesús los añade. O sea, Jesús dice, ¿oíste que fue dicho no matarás? Pero yo te digo, te enojas. No dice ni una palabra, o sea, no pronuncias ninguna condena, no ofendes a nadie, simplemente sientes un enojo, sientes una ira, ¿de qué eres culpable? De juicio, ya está siendo juzgado. Nadie te va a condenar, pero ya está bajo juicio. Así pasas del enojo a decirle a la persona necio, ya lo ofendes de palabra, eres culpable de ir ante el Sanedrín. O sea, eres culpable de ir ante el consejo. Era un grupo de 72 personas que había en Israel en ese tiempo para juzgar los asuntos religiosos. Ellos no podían juzgar asuntos civiles porque Roma se los tenía prohibido, pero los asuntos religiosos sí los juzgaba el Sanedrín. De hecho, Cristo fue juzgado por el Sanedrín y condenado a muerte. Que Pilato tuvo que autorizar la muerte porque ellos no podían matar a nadie, pero sí fue juzgado por el Sanedrín. O sea, los asuntos religiosos eran juzgados por ese grupo de 72 ancianos. Ahora Jesús dice, si tú le dices necio, eres culpable de ir al Sanedrín. Fíjate, si te enojas nada más, estás siendo culpable de ser juzgado. Pero si le dices, pasas más allá y le dices necio, vas para el Sanedrín. Ahora si añades a necio, fátulo, ¿de qué eres culpable? De infierno. Entonces fíjense cómo Jesús va añadiendo en aumento las condenas si a la persona ofende a otra de palabras. Entonces eso está en la Torá. Fueron 3 artículos que añadió al mandamiento no matarás. ¿Entendieron la idea? Bueno, vamos entonces a la otra pregunta que dice, con relación al 7º mandamiento del decálogo, Jesús añadió un pecado que no existía en la Torá. ¿Cuál fue? Hablaros. Adulterio, tan solo por mirar a una mujer con codiciarla. Ok, ¿está bien así? ¿De lo bien así? Así es. O sea, en la Torá está el mandamiento de no cometer adulterio. Bien. ¿Está en la Torá el mandamiento de no codiciar la mujer ajena? Sí. También está en el 10º mandamiento, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Ahora, ¿está en la Torá el mandamiento que esa codicia es un adulterio efectivo? No, eso no está en la Torá. En la Torá está condenado el adulterio como hecho real y está condenado la codicia. Pero que esa codicia sea un adulterio ya como si fuera un hecho real, eso lo añade Jesús. Entonces Jesús le está añadiendo cosas a la Torá cuando la Torá dice que no se le puede añadir ni se le puede quitar. ¿Con qué autoridad Jesús hace eso? ¿Cómo que Con la legisladora. Claro, porque él es el dador de esa ley. Él es el dador de esa ley, es el autor de esa ley. Con esa autoridad que hace esos cambios. Entonces, ¿dónde queda la teoría de los mesiánicos de que no se puede añadir ni quitar, que no puede perder ni una jota ni una tilde de la Torá ante el legislador? Entonces, estamos tratando de hacer ver, mediante el argumento contextual, que Jesús dijo unas palabras que después... Una pregunta. Este versículo que dice que el que no cumple los mandamientos es culpable de todo eso, ¿es para la Torá o para los 10 mandamientos? ¿Cómo es? Este versículo que dice que el que
no Ah, de cumple, Santiago. sí, los 10 mandamientos, los mandamientos La ley o la ley, Sí. ¿eso es para la Torah o para Para los 10 toda la para los 10 mandamientos también? No es para, sí, para toda la Torah, para la Torah. Los 10 mandamientos. Cuando Santiago hace esa mención, eso es un texto que vamos a estudiar más adelante aquí con detenimiento. Pero cuando Santiago hace esa mención, él está hablando de un mandamiento que hay en Levítico y en Deuteronomio de que no puedes hacer acepción de personas. Sí. Él dice, si viene una persona a tu congregación y viene con vestido bueno y tú lo pones adelante, el que viene como un mendigo lo pones atrás, estás haciendo... Entonces, en ese contexto que él está explicando, él dice eso, de que el que no cumple con todo, se hace culpable. Vaya, cumple con todo, pero falla en uno, y ese uno es hacer acepción de personas. Entonces, se está refiriendo a toda la Torah. No es solamente a los 10 mandamientos, sino a toda la Torah. Sí. La pregunta número 6. ¿Qué palabras de Jesús nos demuestran que Él no estaba de acuerdo con la ley del divorcio emitido en la Torah? Ustedes saben que en Deuteronomio 24 hay una ley sobre el divorcio. Hay unas palabras de Jesús que nos demuestran que Él no estaba de acuerdo con eso. Vamos a ver. Le toca a Yaneli, que va a responder, dice, Yaneli está. A ver. Ah, sí, sí. Yo le estaba diciendo a mi hermana que La pregunta 6. me dejó fuera. La pregunta 6. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. ¿Está bien? ¿La tiene nada más así? Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. O sea, esas palabras de Jesús demuestran que Él no estaba de acuerdo con esa ley del divorcio. ¿Entiende la idea? O sea, entonces vemos una contradicción en estas palabras de Cristo con lo que dicen los mesianos. Vamos a la pregunta 7. ¿Qué dos cosas establece la Torá sobre el juramento? Vamos a ver la pregunta 7 de Jenny. Gonzalo. Se debe jurar solo por el nombre de Dios y se le debe cumplir con el juramento. ¿Así es como usted la tiene? Esto es una ley que, como vimos en la clase, Dios la estableció, el Señor a través de Moisés, la estableció como el Señor se ordenó, para evitar que los israelitas juraran por dioses ajenos. Entonces Dios le establece dos cosas. Entonces, cuando vas a jurar, lo haces por el nombre de tu Dios. ¿Ves? Y cuando haces un juramento en el nombre de tu Dios, estás obligado a cumplir. Esas dos cosas se establecían en la Torah. Vamos a ver. La pregunta 8 dice, ¿qué ley completamente distinta y contraria, no solamente distinta, contraria a la Torah, estableció Jesús sobre los juramentos? Habla. No jurar de ninguna manera ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por su cabeza. ¿Está bien? ¿Así? Correcto. Entonces, ¿qué hace Jesús con el mandamiento de los juramentos? Lo destruye. Lo abroga. ¿Y cómo va a hacer eso? Si dice que ni una jota ni una tilde. Y él lo abrogó totalmente. Y lo cambió por este otro, que no se puede jurar. Porque este otro no es un mandamiento que él establece. No puedes jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por tu propia cabeza puede jurar. Bueno, estamos mirando cómo en el argumento, ustedes vieron en la clase, se fijaron que en la clase estaba puesto cuántos versículos más abajo de haber dicho él esto con relación a la Torah, que no es cambiar una otra y una tilde, está haciéndole cambio. O sea, no puede haber una contradicción en Jesús, porque apenas ahí, en el mismo segundo no se va a estar haciendo otra cosa diferente de otro libro. La pregunta 9. ¿Cómo dice la ley del talión que aparece en la Torah? Ariel. Ojo por ojo, diente por diente. Ajá. Eso está muy soltado. Eso está muy soltado, ¿así? Lo que dice. Está claro ahí. Ojo por ojo y diente por diente. La Torah todavía dice más. Mano por mano, pie por pie, herida por herida, quemadura por quemadura. O sea, golpe por golpe. Lo que te hacen, tú lo haces. Eso es una ley, Lucita, vamos a ver, es una ley incorrecta. Ojo por diente, una ley injusta. Claro que no es correcta.
Es injusta. No, eso No, es correcta, ¿no? Es correcta para la gente. Mira, me saca un ojo y yo también te saco un ojo. Le sacan uno, le sacan el diente. Para cristianos, Pero para cristianos, la gente del mundo. sí. Pero es una ley justa. Vaya, la pregunta no estuvo bien hecha. Yo dije que es correcta, no es la pregunta, es que sí es justo. Si es justo, claro, sí. si pagarle a otro, por Eso todo. claro, eso es justo. Ese es justo, Yo le lo que expliqué pasa una es que vez a no. Edward ¿Sí? que aunque era justo, si se dejaba esa ley, llegaba un momento que no iba a existir ni ojos ni dientes. Sí, porque No, así mismo viene, algunas casos son así. Ojo y diente por diente, igual a gente sin ojos y sin dientes. Porque El problema Es es que puede ser que sin querer te hacen, te sacan Bueno, un ojo, saben ¿no? que esta ley, Pero oye, no es fácil. suegro, no La era gente queriendo hacer eso. que el individuo podía hacerla. no, eso va por la... Eso se llevaba a un juicio, Claro, no, sí. o sea, no tenía el derecho el hombre afectado de hacerlo. Si De se tomar metía justicia por su en la mano. ciudad de refugio, por si el familiar lo cogía antes, lo pelaba y lo pasaba. Bueno, pero ahí era donde está el problema porque no se ejercía una justicia. Porque la gente lo que iba a hacer es que iba a quedarse como deudor. Corre la ciudad de juzgar, la ciudad de refugio, no. métete allí hasta que te juzgue. Pero siempre era llevando el caso a una A persona. un tribunal, A un pero tribunal. realmente la gente la vivió eso. el caso que cita bien de la ciudad de refugio, el caso del asesinato. Del asesinato. Ese Del asesinato no premeditado, o sea, del asesinato por accidente. Una persona por accidente mata a otro y entonces para evitar que el familiar se vengara y lo Tenía que matara a meterse él, en entonces se metía en una ciudad de refugio hasta que se aclararan las cosas por el tribunal. Claro. Tú sabes. Ahora, en los otros casos que eran otro tipo de lesiones y de ofensas o de acciones criminales contra otra persona, entonces un tribunal, un grupo de ancianos que jugaban en la puerta de cada ciudad, decidía lo que se iba a hacer. Y entonces, de acuerdo con la ley, la persona tenía que retribuir o tenía que ser tratado tal y como él había tratado al otro. Ustedes saben que en la clase venía el caso de un falso testigo. Si el falso testigo, para acusar a otro y hundir a otro, da un testimonio que no es verdad, y a ese lo iban a tomar, le iban a castigar con tal cosa, a ese falso testigo entonces le iban a imponer lo que llevaba el castigo que llevaba el otro. Vamos a ver entonces. Ahora eso era justo, eso no era una ley injusta. Lo que sí era una ley sin misericordia. Y era la situación de Jesús. ¿Qué hizo Jesús con la ley del talión que aparece en la Torá? Eduardo. La derogó y estableció en su lugar: no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que tuviera en la mejilla derecha, Vuélvelo también a otro. Ahí sí Jesús abrogó totalmente todo eso de ojo por ojo y diente por diente y mano por mano. O sea, ya esa posibilidad de ir a un juicio para que a esa persona que me dañó, me hizo alguna herida a mí o a mi familia, sea condenada por lo mismo que me hizo a mí, ya Jesús quitó todo eso. Pues, ¿qué establece? Una ley más difícil. La de poner la otra mejilla. De dejar que te hagan cosas y tú no cobrarte nada, tú no vengarte. Sí, tú bien no difícil. Ir a un juicio para reclamar nada. Eres víctima. Pero también puso un versículo: mía es la venganza Y yo pago. y yo pago. Claro. Esa es la ¿cómo es la justicia que Cristo va a establecer, que eres el que va a pagarle a cada uno. Pero nos quitó a nosotros el derecho. Nos quitó el derecho. Nos quitó completamente el derecho de obrar. No, y las personas del mundo no entienden eso. Tú le explicas. Y ustedes son unos bobos. Oye, pero, pues, la gente no sabe con quién se están metiendo. La gente no sabe. Meterse conmigo es un problema. Y no somos nada. La pregunta 11. ¿Cómo dice Levítico 19:18? Maite. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así es. Así mismo. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. ¿Quiénes son esos prójimos a los cuales hay que amar? En esa ley. En esa ley.
En esa ley, ¿quiénes son esos pueblos a los que hay que amar? A los israelitas, a los hijos de su pueblo. Por eso es que hicimos esa distinción. Esta ley era para los israelitas. Ahora, ¿era la misma para los enemigos? No. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 33, 27. Avance. La osa. El eterno Dios es tu refugio y sus brazos eternos son tu apoyo. Él echó al enemigo delante de ti y dijo, destruye. Esa era la ley que resumimos ahí, pero en la clase citamos varios textos, dos o tres textos más. O sea, la ley contra el enemigo era los a los vivos. Cuando entraban allí a la tierra prometida, eso era el enemigo. Y esa gente había que destruirlo hasta no dejar ni a uno de ellos vivos. Por eso dice aquí, él echó al enemigo delante de ti y dijo, destruye. Cuando ellos entraron a la tierra de espada en mano, iban huyendo los cananeos y la misión era que ellos tenían que acabar con todo eso, destruir. Esa era la ley de la Torá con relación a los enemigos. La 13. Jesús delegó la ley de la Torá que mandaba a eliminar y destruir a los enemigos, que estableció en su lugar. Dice, ¿qué estableció en su lugar? Un momentito. Dice, mandó amarlos, bendecirlos, hacerles bien y orar por ellos. ¿Estaría así? Ese es el verdadero amor. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Pero eso lo dice el Nuevo Testamento. La Torá no habla así. ¿Ves? Es diametralmente distinto y contrario lo que Jesús establece en su nueva ley con relación a lo que establecía la Torá. Entonces los mesías ya no tienen razón. Jesús aquí destruyó ese mandamiento de destruir a los enemigos, de odiar a los enemigos. Acabó con eso y puso otro mandamiento de amor y de perdón en su lugar. Este es el análisis contextual, porque repito, apenas unos versículos más abajo del texto que estamos analizando, Él está diciendo estas cosas. Y esto demuestra de que ellos no tienen la razón. No es que Jesús se está contradiciendo. Vamos a ver en la próxima clase que no es que Jesús se contradijo en esas palabras. Yo no he venido a rogar la ley de los profetas, sino que ellos interpretan mal lo que Jesús dijo con esas palabras. Vamos a estudiar en el tema exegético qué realmente quiso decir Jesús, porque vamos a considerar la importancia de las leyes hermenéuticas. No es leer el texto. Cuando nosotros vayamos a estudiar el texto ahí y veamos en griego los significados de las palabras, vamos a entender realmente lo que Jesús quiso decir. Así como está traducido al español, parece que dice eso, que dice los mesiánicos. Pero cuando estudiamos el texto, cuando hacemos el estudio exegético del texto y miramos el contexto griego, qué significan las palabras, nos vamos a dar cuenta que no es lo que dicen los mesiánicos, es otra cosa completamente diferente. Y eso lo vamos a estudiar en la próxima clase. Pero tenemos la última pregunta y quisiera que la última pregunta... No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Si lo que dicen los mesiánicos es cierto, ¿se contradijo entonces Jesús en su enseñanza? Porque primero dice que de la ley no va a pasar ni una jota ni una tilde. Sin embargo, ahí mismo, en el Sermón del Monte, apenas unos versículos más abajo, hace cambios radicales a la Torá. ¿Qué respondió cada uno? A ver, ¿qué respondió Sara? Vamos a ir uno por uno.
Porque esta es la interpretación, no viene después. Jesús no vino a abolir la ley, pero vino a perfeccionarla, a darle un significado distinto y por eso hace los cambios. Eso fue lo que sabemos. Vamos a ver qué puso ahora. Y Ariel, ¿no? Pusieron Ariel, ¿qué pusieron? Todo tendría su fin con la crucifixión de Jesús, pues él era el fin de esa ley. Él estaba diciendo algo muy diferente a lo que dicen los mesianos. Ok. Vamos a ver qué es Ariel ya. Vamos a ver qué pusieron de Borno ustedes. Nada, lo dejamos ¿Lo dejaron blanco? a escuchar las interpretaciones de los demás. ¿No pusieron nada ustedes? Nada. Oh. Vamos a ver entonces. ¿Qué puso Adalis? Cristo cambió y añadió cosas a las escrituras por cuanto él era el autor de El autor de ella. Mira que interesante eso. Después yo te digo la respuesta que le dije tarde. A ver, no, mira aquí. Vamos a ver. ¿Cuál fue lo que.? ¿Qué ibas a poner tú que me pusiste? No, es que cuando estábamos tratando de poner, le dije, déjalo en blanco que los demás digan. Lo hice porque lo dio. Bueno, en otras palabras lo que dice Adalis, ¿no? Lo hizo porque era el que tenía la autoridad, el que tenía la autoridad de hacerlo, porque era el dador de la ley, el que podía hacer. Pero vamos a ver como estudiamos la clase, que él lo hizo, sí, porque tenía la autoridad, pero, ya ven como les digo, haciéndonos adelante, Jesús vino para darle un significado moral y espiritual superior a la ley. La ley estaba dada en un contexto muy literal, muy esquemático, sin pretender que el hombre cambiara en su corazón, sino que cumpliera con aquellas cosas. Ahora Jesús, ¿por qué Jesús hace el cambio? Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que si miran. ¿Por qué? Porque ya mirar es un problema del corazón. Y Jesús antepone al hecho la intención, juzgando el corazón de las personas. Cada una de estas leyes tiene la intención de juzgar a la persona en el corazón, condenarlo en el corazón antes que cometa el hecho. para producir cambios. Para el producir trabajo de cambios Dios es internos. directamente en el corazón. ¿Oíste que fue dicho? No matarás. ¿Ves? La escritura. Pero él te dice, no te enojes. ¿Por qué? Porque sabemos que antes de la acción criminal, la acción de agredir físicamente a una persona, está el enojo en el corazón. Entonces, si previamente ya estás condenado con el enojo, no vas a matar a nadie. O sea, Jesús trae el mensaje de elevar la ley a un nivel espiritual y moral para hacerle cambios en el corazón a la gente, no para que la gente cumpla nada más que con lo que dice ahí, sino que se transforme, se haga diferente. Porque, ¿cómo decía también? No, que Pablo dice que el propósito de la ley es para dar a conocer el pecado. Okay. Porque el asunto del pecado no es una cuestión de hechos solamente, sino es una cuestión de intención y estado. Son tres cosas, ¿ves? El hecho, la disposición y el estado del hombre. No, porque a veces uno se centra en que el pecado es una acción o una palabra que yo hago, pero Cristo lo que está enseñando es que el hombre está en un estado de pecado irremediable. ¿Ves? Ese es su estado. Ya, eso es una cosa que entonces ya tú tienes que pensar en que están también tu voluntad, tu inclinación, tus pensamientos. Eso es lo que él viene a condenar. Y no a dar esa definición. Lo que él viene a señalar con estos cambios es eso que dice Randy. Es lo que hay en el corazón. Fíjate que él lo dice. Límpialo de afuera, no límpialo de afuera del vaso y del plato, fariseo, límpialo de adentro. Porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios. O sea que esto que está dentro del corazón, la Torah no lo tocaba. La Torah tocaba las acciones externas, era porque tú cometías el mal. Pero la ley de Cristo, que eleva la Torah, no es que la anula, no es que la abroga, sino que la eleva, la ley de Cristo sí toca la ley. Es lo que Cristo hizo con la mujer cuando fue al pozo. Dice la mujer, me ha dicho todo, que ¿y esto qué cosa? Es juzgar a la persona dentro de su corazón. Vamos a ver cómo que va a ser, qué importante va a ser ese estudio exegético que vamos a hacer de eso que Jesús dijo realmente. Amén, gloria a Dios. ¿Qué pasa si le da aquí? No sé qué pasa. Dale a ver qué pasa. Muy buenas las clases, así que seguiremos estudiando. Nos ponemos en pie para cantar un coro. A los hijos del Señor pertenece el cantar, pues
Dios, Anciano de pie. De pie. que el amor de Dios, Gloria a Dios. la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión del Espíritu Santo, el Consolador, sean con todos sus hijos, ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios. Gracias.